Ya, estamos revisando esta presentación que tiene relación con con el tema de electricidad, segunda parte. Si ustedes recuerdan, en una guía pasada yo les subí también un video explicativo donde se incluía esta presentación, ¿ya? En donde se habla de los componentes del circuito eléctrico. La clase pasada hablamos de la propiedad de voltaje, o también conocida como FEM, si la habrán visto en el texto de estudio, que significa fuerza electromotriz, ¿ya? La unidad de voltaje está más bien en relación a la cantidad de energía por unidad de carga, por lo tanto no hay relaciones con la fuerza. Si se le llamaba FEM antiguamente era porque, y todavía obviamente se mantiene esa descripción para el voltaje, porque se pensaba, ¿cierto?, que los electrones necesitaban una fuerza para moverse. Obviamente existe una fuerza que los mueve, pero el voltaje no está en relación a la fuerza, sino a la energía, ya que el joule es unidad de energía, ¿ya? Esto lo vimos en la clase anterior. Vimos también las fuentes de voltaje, entre las que son de corriente continua y las de corriente alterna. La pila, la batería de corriente continua y que tienen obviamente voltajes mucho menores que las que mantiene la corriente alterna a la que conectamos nuestro dispositivo, que son 220 volts. También pudimos ver la simbología de las fuentes de voltaje, ¿ya? Que a medida que requieren más, ¿cierto? Más combustible o más energía, se combinan las simbologías de FEM. Ustedes pueden ver ahí. Siempre el positivo representa la vara más larga y el negativo la vara más corta. Y en la batería obviamente está combinada, pero es lo mismo. Y la simbología de de la FEM alterna tiene una curvita ahí. ¿Por qué? Porque es una fuente que oscila. También vimos los sentidos de la corriente. Si bien son los electrones los que se mueven circulando electricidad, como convención ha quedado el sentido de la corriente desde los positivos a los negativos. ¿Ya? También vimos la relación de los conductores, aquellos que permiten que la electricidad circule, los aislantes, aquellos que no, ¿cierto? Que los mantienen en la zona y esto propicia la electrostática, los anteriores propician la electrodinámica, o sea, que circule la electricidad. También estuvimos hablando de la clasificación o sea, de los materiales que se incluyen en la clasificación de aisladores, semiconductores y conductores. Hablamos también de la corriente eléctrica, trabajada por André Ampère. En honor a él, la corriente eléctrica tiene la unidad de ampère, ¿ya? Y es la corriente eléctrica y se mide en ampère. Y es la razón de la cantidad de carga por unidad de tiempo que pasa esa carga a través de los conductores. Similar, ¿cierto?, a cuando uno conecta el circuito cerrando el interruptor, empieza a circular este flujo de carga, como lo hace aquí en la imagen del flujo de agua en la manguera. También revisamos las funciones de la corriente eléctrica. Está la corriente continua, que se mantiene constante en el tiempo para dar un voltaje determinado, y en el caso de la corriente alterna, estas polaridades, en el caso de la continua, la polaridad es constante. Ustedes conectan un cable del positivo al negativo y la corriente siempre va a circular en ese sentido. En cambio, en el caso de la red domiciliaria que nosotros usamos en nuestras casas, la polaridad va cambiando con una frecuencia de 50 Hz, dijimos, 50 veces por segundo, por lo tanto se mantiene una onda sinusoidal periódica, ¿cierto?, de la oscilación del cambio de polaridad, del cambio del sentido de la corriente. También hablamos de Simon Ohm, que descubrió que había una relación directa entre el voltaje y el aumento de la corriente. Hay una variable
intrínseca en los materiales que se llama resistencia eléctrica y que Ohm descubrió, ¿cierto?, que si va aumentando la corriente eléctrica, si va aumentando el voltaje, digo, en función de la corriente eléctrica, hay una tercera variable del material que se mantiene constante. Bueno, no en todos los materiales es así. Cuando eso sucede, se habla de que el conductor es óhmico. Ahí está. La razón entre el voltaje y la corriente es la resistencia eléctrica, que se mide en ohm, en honor, ¿cierto?, al científico que las trabajó, a Simon Ohm. La unidad de la resistencia eléctrica es esta simbología griega aquí que significa omega, está en la clasificación de las mayúsculas del alfabeto griego. Ya, bueno, también igual a partir de esta relación surge la llamada ley de Ohm. La ley de Ohm que se conoce por la relación que hay entre el voltaje, la resistencia del conductor y la corriente. Esa es la ley de Ohm, ¿ya? Y aquí al despejar la corriente nos quedaría lo de arriba. Nos quedaría que la resistencia es el cociente entre el voltaje y la corriente. Si este cociente permanece constante, independientemente de las variaciones, se habla de conductor óhmico, o sea, un conductor que sigue la ley de Ohm. La clase pasada también quedó pendiente la pregunta de Eric en relación a la temperatura, ¿ya? La temperatura también está en directa relación con las resistencias. Cuando aumenta la temperatura, las resistencias de los materiales tienden también a aumentar. ¿Ya? Por eso que cuando usamos, por ejemplo, artefactos eléctricos como el hervidor, como la estufa eléctrica, que tienen resistencias altísimas, para que la corriente eléctrica quede ahí, no circule tan rápido y obviamente se disipe en forma de calor, ¿cierto? La energía de los electrones porque están en colisión, ¿cierto?, en ese material de alta resistencia. Por lo tanto, si un material tiende a mantenerse constante también, a pesar del aumento de temperaturas en él, también se le llama conductor óhmico o también se dice que sigue la ley de Ohm, ¿ya? Pero es una característica de los materiales. También vimos que la resistencia depende de las características del conductor, depende de un coeficiente de resistividad, ¿cierto? Que esto se encuentra en las tablas de los materiales. Entre más resistividad, más resistencia y viceversa. Entre más largo tenga el conductor, más resistencia. Entre más área, menos resistencia, porque es una relación inversa. ¿Ok? De esto depende el valor de las resistencias eléctricas en la naturaleza de los conductores. Eso lo vimos también en la clase anterior. Y bueno, a medida que las resistencias son bajas en los materiales, se propician las conductividades eléctricas. Quiere decir que los electrones circulen y lleven la electricidad hacia los extremos. Aquí yo les mostré la tablita, ¿cierto?, de resistividades. Ahí pueden ver ustedes que los valores menores de resistividad lo tienen los metales preciosos, también como la plata, el cobre, la plata y el oro. Obviamente nosotros usamos cobre, es un metal un poquito más corriente. Imagínense lo que fuera tener las redes cubiertas de plata u oro, imagínense. No, yo creo que no durarían. Bueno, ya entramos a materiales, ¿cierto?, donde la resistividad comienza a aumentar. Vamos al área de los semiconductores. Vean ustedes cómo empieza a aumentar estos valores hasta que llegamos a los materiales aislantes como el vidrio y el caucho, que tienen valores altísimos de resistividad. Y entonces esto influye de que la resistencia sea alta en los materiales y que que en general la electricidad no fluya de mejor forma por esos materiales. Pero aún así, aunque unos sean malos conductores y otros buenos conductores, ustedes saben que tecnológicamente cada uno se aplica en las necesidades. Hablamos, ¿cierto?, de que los metales conducen la electricidad, pero los aislantes no permiten que ésta salga, ¿cierto?, del cable y así no se generan
conducciones hacia otros lados. Por ejemplo, hablamos de poner el dedito en el cable que está sin la goma. Nosotros también somos conductores eléctricos y podemos electrocutarnos, así que es muy bien que estén estos cables forrados con la goma, ¿ya? Así también como aíslan la energía térmica, estos también aíslan la energía eléctrica. Bueno, todo lo vimos en la clase anterior. En esta segunda clase de vista de este tema, nos quedó una cuarta propiedad. Hablo de propiedades del circuito eléctrico que van de la mano. Está el voltaje, la corriente eléctrica, la resistencia eléctrica y esta es la potencia. La potencia eléctrica está en relación, ¿cierto?, a la cantidad de energía que ocupan los artefactos por unidad de tiempo que están encendidos. ¿Ya? Si ustedes se fijan, todo artefacto eléctrico tiene su señalización de potencia en watts. ¿Ya? Eso generalmente es lo que sale. ¿Ya? Si la televisión tiene una potencia de 300 watts, significa que ocupa 300 joules de energía por cada segundo que está encendida. Por eso es importante que cuando no estamos viendo la televisión o no estamos ocupando la luz eléctrica, la cortemos para que no fluya la electricidad y nos gaste energía, porque eso después se nos cobra en la cuenta. Ahí pueden ver las señalizaciones también de voltaje que hay en los artefactos. Bueno, la potencia, que en este caso, bueno, la simbolizan con una W, pero es más bien en relación a la unidad de la potencia, no al trabajo, ¿ya? Bueno, esto no lo pude sacar, así que se quedó así, ¿no? Porque es una imagen la que está pegada aquí. ¿Ya? Pero generalmente también la pueden ver en relación a P, potencia P. Es una unidad escalar, no la ven con vector arriba, así que no la van a confundir tampoco con el peso. Ya, entonces la W, que alude a la energía en watts, es la cantidad de joules por cada unidad de segundo, ¿cierto? Que transcurre esta energía a través de los conductores y que alimenta los dispositivos eléctricos. Y la ley de Joule está en relación a la potencia equivalente al voltaje por la corriente eléctrica. Entonces, generalmente ustedes van a visualizar esta fórmula para calcular potencia cuando la relacionan también a los componentes del circuito, que es el voltaje y la corriente. De aquí, con ayuda de la ley de Ohm, también podemos obtener relaciones con la resistencia. ¿Ya? Solamente basta reemplazar la ley de Ohm, que es R por I, y nos quedarían más relaciones para la potencia. A esto me refiero. Por ejemplo, si tenemos que el voltaje por la ley de Ohm es R por I, y como queda otra I ahí, la potencia entonces sería igual a R por I cuadrado. Entonces ahí podemos ir construyendo más relaciones para la potencia en función de la expresión de la ley de Ohm, ¿ya? Que es esta. Cualquier duda la pueden exponer en el chat. Voy a tratar de avanzar un poco más rápido en la explicación para que podamos dejar tiempo para las dudas. Bueno, ustedes saben que los circuitos tienen componentes principales. Un circuito simple como el que están observando aquí tiene, ¿cierto?, la fuente de voltaje o generador de energía también que se llama, o FEM, que es la pila. Está el interruptor, que es este que está acá, que en este momento se encuentra abierto. Cuando lo bajamos, cuando conectamos los dos puntos, ahí se dice que el circuito está cerrado. En este momento está abierto. Y bueno, y cada cable conecta un polo o una polaridad de la ampolleta, en este caso que va, ¿cierto?, del cable desde el negativo y la otro lado del positivo. Y cuando la corriente va circulando, en este caso continuamente, va generando cierto recorrido cíclico cada vez que alimenta o pasa por el filamento de la ampolleta. Bueno, estas ampolletas son antiguas, ¿no? Es un ejemplo. Pero bueno, esta corriente va abasteciendo de energía al dispositivo y lo hace funcionar en las necesidades, si es para, para radiar energía luminosa o sonora o motora, para distintas funciones. Bueno, en el caso de la simbología de este circuito simple, generalmente, bueno, en las redes que se trabajan para analizar los circuitos,
Ustedes tienen la simbología del voltaje o FEM, que tiene, ¿cierto?, las varitas, ¿cierto? Recuerden, la varita más larga representa el polo positivo y la corta el polo negativo. La corriente eléctrica, por convención, como les expliqué anteriormente, se va a mantener desde lo positivo hacia los negativos, como indica aquí el sentido de la corriente. La corriente va a abastecer un dispositivo, obviamente este dispositivo que puede ser a una ampolleta, una radio, cualquier cosa que se abastezca de energía eléctrica, que intrínsecamente tiene un valor de resistencia. Todos los materiales tienen un valor de resistencia, sea más o menos lo tienen. Y ahí cuando la corriente pasa por este material, atraviesa, y si obviamente el interruptor está abierto, la corriente no va a circular, o sea, no va a funcionar el artefacto, pero si está cerrado, obviamente va a funcionar. Esta es una simbología de circuito simple. También se tienen instrumentos para medir la corriente eléctrica, como también el voltaje. En el caso de la corriente eléctrica se mide con amperímetro, este se conecta generalmente en serie, como ustedes pueden notar aquí, en serie en el circuito, para que obviamente la corriente que va pasando por la ampolleta también pase por este instrumento y así pueda medir totalmente la corriente que está pasando por los cables. En cambio, el voltaje se conecta en paralelo al circuito, porque la idea es que no pase corriente por él. Por lo tanto, se dice que este instrumento tiene una resistencia muy alta, de manera que no pase la corriente que está circulando por la red, para que solamente se mida voltaje. En cambio, en el amperímetro se dice que la resistencia es mínima para que toda la corriente igual pase por este instrumento y se pueda medir. Voy a ver el chat para ver si hay dudas. No se conecta el chat. El tiempo pasa volando, chiquillos. Ya, chiquillos, las clases están siendo grabadas, por lo menos ya en la guía que viene la próxima semana va el link de la clase anterior, va editada, así que en este caso no habrían problemas para volverlo a ver y poder hacer los apuntes pertinentes. Esta también está siendo grabada, también la voy a subir a la guía siguiente, ¿ya? Ya nos queda poquito tiempo. En el caso, ¿cierto?, de la relación de las resistencias eléctricas en los circuitos, ustedes ven en el circuito simple que se mantiene una sola resistencia, pero pueden haber circuitos donde hay más de una resistencia, como en el caso aquí del ejemplo que está aquí arriba. Ahí ustedes pueden ver, para calcular la resistencia total de una combinación en serie, solamente basta con sumar el valor de las resistencias del circuito, tal como le enseñaron en primero básico. Suman, por ejemplo, la resistencia 1 puede ser 2 ohm, la 2, 3 ohm, la 3, 1 ohm, y en total 2 más 3 más 1 son 6 ohm. O sea, para sacar en serie solamente sumar. Y en caso de que las resistencias estén en paralelo a la FEM o a la fuente de voltaje, se utiliza esta fórmula que está aquí, que en realidad es la inversa de la suma de la resistencia. Aquí se trabajaría con suma de fracciones. Generalmente estas sumas de fracciones no son de denominador común, sino son de denominador distinto, por lo tanto ahí, bueno, solamente hay que operar matemáticamente las fracciones como se nos han enseñado. Hay una fórmula también que existe para calcular, en caso de que sean dos resistencias, la resistencia equivalente o total del circuito, esto para dos resistencias. En este caso aquí hay 3. Para 2 sabemos que hay que multiplicar los denominadores y luego sumar, ¿cierto?, los componentes arriba. Y nos quedaría al revés esta fórmula. La pueden aplicar siempre para calcular la resistencia equivalente entre dos resistencias, R1 por R2, dividido la suma de R1 más R2. ¿Ya?
Esto viene, ¿cierto?, de la relación de la suma de las fracciones de dos resistencias. Y en este caso la doy vuelta, por eso que queda la multiplicación arriba. ¿Ya? La resistencia equivalente en paralelo siempre la tienen que dar vuelta, no la pueden dejar como 1 esa R equivalente. Entonces, esa fórmula la utilizan para calcular la resistencia equivalente, por ejemplo, entre R1 y entre R2. Al sacar la resistencia equivalente les va a quedar una sola resistencia, y como les queda una sola resistencia equivalente de R1 y R2 y le va a quedar con la R3, nuevamente pueden volver a operar la fórmula, en este caso con la resistencia equivalente anterior, por la R3. Y dividido la suma de la resistencia equivalente anterior por más la R3. Ahí les voy a mostrar un ejemplo con numeritos para que quede más claro. Por ejemplo, aquí tenemos un ejercicio completo. ¿Cómo asociamos las resistencias mixtas? Bueno, aquí pueden ustedes tener circuitos donde solamente hay resistencia en serie o en paralelo. En este caso hay una combinación de las resistencias serie y paralelo. Entonces ustedes, para calcularla, para hacer una sola resistencia de estas dos que están en serie, basta solo con sumar R1 y R2, ¿ya? Que sería 2 más 0,6. Ahí, al final, cuando calculamos la resistencia equivalente, calculamos por parte, ¿cierto? R1 más R2, 2 más 0,6, y las que están en paralelo, obviamente las sacamos con el inverso, ¿cierto? De la resistencia, como lo expliqué anteriormente. En las paralelas es 1 es a R3 más 1 es a R4, 1 es a 4 más 1 es a 6, la fracción de un cuarto más un sexto, da un valor de 5/12, y la idea de tener esta relación 5/12, como es 1 es a R, al invertirla nos quedaría 12/5, ¿ya? Como les di la fórmula anteriormente, si ustedes multiplican 4 por 6, son 24, y dividido 10, eso nos da un resultado de 2,4, que es lo mismo que dividir 12 en 5, el mismo resultado que está aquí. En fracción también les da conforme al valor en racional, 2,4. Entonces tenemos el cálculo de la resistencia equivalente en serie más el cálculo de la resistencia equivalente en paralelo, 2,6 más 12/5, que son 2,4, 2,6 más 2,4 nos da una resistencia total del circuito que vale 5 ohms. Entonces, cuando ustedes calculan resistencias totales, tienen que primero calcular las resistencias que están en serie, las suman tal cual, y las paralelas también las suman, pero al inverso, ¿cierto? Utilizando la suma de fracciones de estas resistencias, y obviamente van a obtener el valor total de la resistencia del circuito. En el caso de los voltajes, ustedes combinan, por ejemplo, una serie de pilas. En el caso de los voltajes, ustedes suman los voltajes cuando son en serie. Cuando las resistencias están en serie, cada resistencia tiene un voltaje, cada valor de voltaje se suma. Por lo tanto, si esto es 1,5 volt en serie, el voltaje total entonces que abastece este circuito sería de 4,5 volt. En cambio, si las resistencias están en paralelo, lo mismo que si ustedes combinan las pilas en paralelo a la fuente de voltaje total, estas permanecen igual, ¿ya? La fuente de voltaje 1 es igual a la 2 igual a la 3, por lo tanto todas tienen el mismo valor de voltaje. Por eso que conviene desarrollar circuitos en paralelo para poder optimizar las energías que nos entrega la fuente. En cambio, cuando están en serie, se necesita mucho más energía en las fuentes para poder abastecerlas. Profesora, siempre se tiene que dar vuelta el resultado del cálculo de resistencia en paralelo, sí, Eric, siempre. No puede quedar como 1 es a R. Entonces, cuando ustedes calculan la suma de fracciones, en este caso para los pares, cuando tengan el resultado, esa fracción la dan vuelta y la pueden ustedes sumar con la de serie, y también la pueden reemplazar sin problemas para calcular en la ley de Ohm.
Están las leyes de, esto se me traspapeló con lo de energía, las leyes de Kirchhoff, que dicen que la energía se tiene que conservar en un circuito cerrado, y él escribió estas leyes para los circuitos en serie. En serie, todas las resistencias se suman, tal cual, las corrientes que fluyen por estas resistencias son todas las mismas porque no se bifurcan. Los voltajes de la fuente van a corresponder a la suma de cada una de los voltajes de la resistencia. Y bueno, las potencias totales también va a corresponder a la suma de las potencias de cada artefacto también. Y en el caso paralelo, se suma la resistencia al inverso, ¿cierto? En fracción. Las corrientes, como se bifurcan en este caso, se dividen, entonces va a haber una corriente para cada resistencia. Por eso que la suma de todas las corrientes va a ser la corriente total del circuito. También vimos, ¿cierto?, que los voltajes permanecen constantes cuando son circuitos paralelos, ¿ya? Y bueno, las potencias lo mismo que en serie, cada resistencia tiene una potencia que sumada nos va a entregar el valor total.